Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra plática de hoy, que es novedades de ERAS, cómo aplicarlas en mi cirugía. La plática será impartida por el doctor Luis García Hernández, ya conocido por todos. El doctor es anestesiólogo, fue formado en Centro Médico Nacional Siglo XXI y ahí estuvo trabajando por 15 años. Trabaja en el Hospital Ángeles Pedregal desde hace 30 años. Actualmente es profesor adjunto de la especialidad de anestesiología y activo en la mesa directivo desde hace 6 años. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Es algo que para nosotros como anestesiólogos quizás estemos familiarizados con estos procesos. Ahí está. Yo creo que todos tenemos conocimiento de los programas ERAS, ya data de hace un par de décadas la implementación. Son programas que se buscaban opciones para optimizar la recuperación del paciente después de ser sometido a cirugía mayor, y un par de médicos pues han logrado fomentar esto para hacerlo protocolizado y obtener mejores resultados prácticamente en todo tipo de cirugía. ¿Sí? Eh, Hace algunos años, que fue la primera anestesia, 1846, y ha evolucionado tanto esto que pues actualmente contamos con una serie de parámetros para vigilar al paciente que es importante. Bien, los programas ERAS están diseñados con un enfoque multimodal, basados en evidencia, pero además tiene un soporte científico para buscar los mejores datos y así implementarlos en la recuperación del paciente. No solo es la evidencia, este, la que da el soporte a estas recomendaciones, sino también los trabajos científicos que van saliendo para implementar nuevas medidas, modificarlas o incluso mejorarlas. ¿Sí? ¿Dónde aplicamos estos programas? Prácticamente, como ustedes ven, esto es medicina perioperatoria, porque las tres grandes rubros de la aplicación de los programas ERAS son pre, trans y posoperatorio. Y en este sentido también se ha incluido la prehabilitación del paciente, la prehabilitación para buscar metas en donde se puedan corregir cualquier alteración que tenga el paciente, corregirla, disminuir las complicaciones y así poderlo llevar a cirugía. Y ahora hablamos también de la rehabilitación del paciente, que es después de haberlo operado, mejorar las condiciones y tratar de que en el menor tiempo posible sea incorporado a su vida normal. ¿Cuál es el objetivo de los programas ERAS? Pues facilitar una recuperación más rápida y efectiva, ¿sí? Yo creo que estos conceptos a veces nos parecen un poquito de papeleo, pero realmente son procesos que tenemos que adaptarnos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de los programas ERAS, sí? La recuperación mejorada reduce las complicaciones y menor estancia hospitalaria. Se ha comprobado pues que se reduce alrededor de 2.3 días la estancia hospitalaria en estos pacientes que son sometidos a programas ERAS, ¿sí? ¿Cuáles son los grandes desafíos del programa ERAS? La implementación y la necesidad de coordinación en equipo. La pregunta sería, un grupo quirúrgico puede implementar un programa ERAS, un grupo quirúrgico que podría estar caracterizado quizás por dos, tres cirujanos e iniciar un programa ERAS. Sí se puede hacer, pero la dificultad que conlleva esto es que debes de tener a alguien que coordine el programa, alguien que capte los datos, alguien que analice la información de lo que estás haciendo y sobre todo alguien que haga una auditoría. ¿Sí? Sí se puede hacer. Los sistemas de salud, pues es quizás con mayor personal pueden implementarlos. El primer programa ERAS que se hizo en México fue en el Hospital Civil de Guadalajara. ¿Sí? Y eran un cirujano colorectal, un anestesiólogo, una enfermera y una trabajadora social. Y así fue como iniciaron su programa de ERAS.
Presentaron complicaciones, claro, presentaron complicaciones, pero si no se analiza eso, pues no pueden tomar medidas para ir mejorando el programa. ¿Cuáles son la forma de actuar de estas guías en los programas ERAS? Es alterar la respuesta fisiológica y psicológica, ¿sí? Todo paciente que es sometido a cirugía va a estar sometido a un estrés quirúrgico y psicológico. La forma en que los programas ERAS abordan estos pacientes es para mitigar esas respuestas, ¿sí? Además, tratando de mantener las respuestas fisiológicas y psicológicas en las cuales llegó ese paciente a ser sometido a cirugía. Ahorita vamos a platicar cómo influimos, cómo podemos influir en estas modificaciones, ¿sí? Primero, reducción del estrés quirúrgico. ¿Cómo reducimos el estrés quirúrgico? ¿Sí? El ayuno es una parte importante. El ayuno, eh, quizás no tiene gran repercusión en aquellos pacientes que tienen un ayuno prolongado de 8 o 10 horas, pero sí el desconfort que sienten estos pacientes, ¿verdad? El sentirse deshidratado, inquieto, el plantearles una hidratación previa a la cirugía, 2 horas antes, mejora esa respuesta al estrés quirúrgico. La movilización temprana, llevar a estos pacientes con una buena capacitación y orientación para pedirles que rápidamente se incorporen y caminen para evitar, más bien para favorecer la movilización de los intestinos, evitar trombos. ¿Me regalan un poquito de agua? Ah, sí. Ya, gracias. Una rápida reanudación de la función gastrointestinal y control del dolor posoperatorio. Se han propuesto múltiples tácticas para mejorar el dolor posoperatorio. Cuando empezó el programa ERAS, con la cirugía colorectal, favorecían el bloqueo peridural para el control del dolor posoperatorio. Actualmente ya no se favorece tanto. Quizás una de las complicaciones es que el bloqueo peridural es una técnica quizás un poquito más complicada, que podríamos mantener hipotenso al paciente en el posoperatorio y solo se recomienda pues en algunas situaciones quirúrgicas. Con el advenimiento de nuevas técnicas de analgesia regional, como los bloqueos TABS, bloqueos faciales, se ha venido a sustituir la analgesia regional. La, eh, la, la utilización de AINES, paracetamol y quizás la disminución de los opioides ha sido uno de los factores importantes en el control del dolor. Pero sí es importante señalar que el ofrecer las expectativas más allá de lo que nosotros esperamos a los pacientes es un factor importante. No le puedes decir al paciente, no te va a doler en ningún momento de la cirugía, no vas a sentir nada. Al contrario, la educación en estos pacientes es un factor importante para que ellos también asuman su rol. Estoy operado, me tengo que mover y quizás sí tenga cierta molestia, ¿sí? Bueno, y estos dos factores, menor estancia hospitalaria y menor complicaciones al hacer esto. ¿Cómo podemos influir en la prehabilitación de estos pacientes? ¿Sí? Como dije hace rato, la meta de la prehabilitación es modificar aquellos factores que puedan alterar el posoperatorio y disminuir las complicaciones. ¿Sí? La hiperglicemia. eh, los valores recomendados, como todos sabemos, en el transoperatorio van entre 80 y 180 valores de glucosa, independientemente que sea diabético o no, ¿sí? Ya no utilizamos soluciones glucosadas en el transoperatorio. Si nosotros utilizáramos soluciones glucosadas, el nivel de glucosa se elevaría de manera importante y al final de la cirugía tendríamos valores altos, muy altos de glucosa. Por lo tanto, en la época actual o en lo que nosotros hemos evidenciado, no se recomiendan soluciones glucosadas para el transoperatorio a menos que el paciente tuviera datos de hipoglicemia.
Se recomienda utilizar soluciones cristaloides balanceadas. El ejemplo sería el Ringer lactato. Y las soluciones de cloruro de sodio, las soluciones salinas, también no son muy recomendables. Les encontré un ejemplo. Un litro de solución salina en un paciente, dado en un paciente, equivale a dar la cantidad de sal de comerse 3 bolsitas de papas fritas. O sea, es una cantidad de sal importante la que se le da si nosotros le pasamos un litro de solución salina. ¿Y qué nos va a llevar? Pues que posiblemente se dematice. Entonces, la solución salina también es una solución que no se recomienda. Para los pacientes diabéticos, necesito brazo. No, es el de arriba, pero no. No, este. Ok. Vuelvo a repetir, a los pacientes diabéticos, el nivel de glucosa transoperatorio que se recomienda previo a la cirugía y transoperatorio es entre 80 y 180. Esos valores los debemos de mantener. Este, si es necesario, si la glucosa se ha elevado, pues tenemos que corregirla. La anemia, la anemia per se es un factor de riesgo de transfusión transoperatoria. Se debe determinar la causa y tratar de corregirla previo a la cirugía. Este dato es de que alrededor del 25% de las pacientes que van a ser llevadas a histerectomía tienen anemia. Entonces, cuando encontremos anemia, cuando se detecta un paciente con anemia, debemos de tratar de encontrar el origen y solucionarlo. Si nosotros lo tratamos por vía oral, aumentar las reservas de hierro, deben de disponer de por lo menos 28 días para poderlas corregir y ser llevado a cirugía. Si por alguna razón estos pacientes van a ser llevados antes de 2 semanas a cirugías, sí está recomendada la infusión de hierro. Pero si no, tiene que ser por vía oral. Programas de ejercicios. Está bien determinado que los programas de ejercicio aeróbicos pueden favorecer la función cardiovascular y mejorar la oxigenación de los tejidos. Es decir, aquellos pacientes que tienen un deterioro físico y que son llevados a cirugía, tienen peor pronóstico en el posoperatorio. Si el paciente puede hacer ejercicio aeróbico previo a la cirugía de 3, 4 semanas previamente, se ha visto que tiene un mejor pronóstico en el posoperatorio y disminuyen las complicaciones, ¿sí? La dieta. Este es otro factor que puede modificar el resultado en el posoperatorio. El paciente obeso con índices de masa corporal de más de 30, per se, tienen riesgo de complicaciones posoperatorios. Se ha visto que aquellos pacientes que son sometidos a dieta y por lo menos, aun cuando bajen un peso ponderal muy bajito, por abajo del 5%, se ha visto que también mejoran el índice de complicaciones y mejora la función cardiovascular. Entonces, el ejercicio, la dieta, el control de la glucosa y el control del nivel de hemoglobina son factores importantes para mejorar los resultados postoperatorios y disminuir las complicaciones. Oh, lo apago. Sí. Quiero decirles que debido al tema, también hemos invitado al, al, al doctor que es el infectólogo del Comité de Control de Infecciones, que nos va a hablar brevemente sobre las recomendaciones que emite el hospital y el comité para la profilaxis de antibiótico. Así que ahí no voy a ahondar mucho, sino que simplemente que la profilaxis de antibiótico está recomendada 1 hora antes, media hora antes, una cefalosporina, y en caso de que la cirugía se prolongue por más de hora, administrar un refuerzo. Y en aquellos en donde ha habido un sangrado mayor a 1500, también se recomienda hacer un refuerzo. E incluso aquellos que tienen IMC de más de 40, también se recomienda una mayor dosis.
La preparación intestinal, aquí sí, ustedes saben bien, la preparación intestinal, en- yo creo que que cada grupo quirúrgico hace su preparación intestinal. El programa ERAS no recomienda preparación intestinal. Lo único que sí vi, por ejemplo, en cirugía de colon, cuando se trabaja el colon derecho, quizás no se recomienda la preparación. Se recomienda cuando va a ser del lado izquierdo, pero en cirugía laparoscópica, cuando se tiene que manipular el colon, lo hacen porque facilita la movilización. Pero en general, no se recomienda la preparación porque además las preparaciones han cambiado, ¿no? Antes las preparaciones deshidrataban de manera importante al paciente, el paciente llegaba depletado de volumen y entonces eran diferentes condiciones, pero en general eso yo creo que ustedes deben tener muy claro a qué paciente preparar. El ayuno. El ayuno a sólidos, este concepto ha cambiado completamente. Realmente el ayuno a 8 horas ahora se deja a una comida con productos fritos, con carne, pero el ayuno debe ser de 6 horas y líquidos 2 horas antes de la inducción. Aquí voy a tratar las recomendaciones de la Sociedad Americana de Anestesiología, que a mí me parece que es un cambio importante, es un concepto importante lo que hay, lo que ahora nos recomienda, ¿sí? Entonces, esta es una intervención clave en los programas ERAS, la carga de carbohidratos, que dice que debes de permitir que el paciente tome una carga de carbohidratos 2 horas previo a la cirugía. Este es un cambio completamente radical, porque incluso ponerlo en las indicaciones nos atraería problemas, ¿no? Que le digan quizás al enfermero, oye, dale un vaso de tal líquido que lo tome para ser llevado a cirugía. Creo que este es uno de los cambios importantes que hemos tenido, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando le das una carga de carbohidratos? Evita el estado catabólico, reduce la ansiedad y el malestar, ¿sí? Ahorita lo vamos a volver a mencionar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Americana para la, eh, la indicación de dar líquidos claros? Líquidos claros puede ingerir hasta dos, ahí faltó un dos, hasta 2 horas antes de procedimientos que requieran anestesia, anestesia regional o sedación, ¿sí? Estos líquidos no deben de incluir alcohol, pero está ya bien recomendado que el paciente que va a ser sometido a cirugía le puedas dar una dosis de carbohidratos. Libre de alcohol, lo siento, porque capaz que le dan ahí una copita de vino, ¿no? O, bien, ¿qué tipo de carbohidratos le debemos de dar a los pacientes adultos? Se ha descrito que la maltodextrosa es un carbohidrato que mantiene buenos niveles de glucosa. Este, Pueden ser carbohidratos simples o complejos. La gran ventaja que ofrece esto es que la resistencia a la insulina eh, no se presenta si nosotros damos una buena carga de carbohidratos. Se sienten mejor, el estado de ánimo del paciente cambia, se siente hidratado. O sea que es una buena medida dar soluciones carbohidratadas durante el preoperatorio. ¿Qué cantidad podemos dar? Podemos dar hasta 400 mililitros, que es un vaso, ¿no? Un par de vasos de soluciones con carbohidrato para que puedan estar mejor hidratados. También se ha hablado de las soluciones que contienen proteínas. Realmente no hay evidencia suficiente para recomendar que estos líquidos claros contengan proteínas. Deben ser carbohidratos. ¿Por qué? Porque se absorbe mejor, se, elim- se elimina rápidamente del estómago, como veremos ahorita. ¿Qué pasa cuando damos una carga de carbohidratos, un vaso de carbohidratos? ¿Sí? Se reduce el volumen gástrico, o sea, favorece la absorción. El ayuno prolongado lo único que hace es que aumenta la cantidad de líquido que está en el estómago, ¿sí? Si nosotros damos este tipo de soluciones, el volumen gástrico rápidamente disminuye, se absorbe, ¿sí?
Otro factor importante para nosotros como anestesiólogos es que aumenta el pH gástrico, ¿no? Ya no lo tenemos por abajo de 2,5, sino puede aumentar, se absorbe el líquido, disminuye la sed y el hambre del paciente. Eso es un factor importantísimo. No se sienten inquietos, no se sienten ansiosos porque no han tomado líquidos. Minimiza el riesgo de complicaciones y, como ya mencionamos, facilita el vaciamiento gástrico. ¿Qué tipo de soluciones? Este no es comercial, pero estas son algunos tipos de soluciones que tienen carbohidratos y que podemos dar, ¿sí? Sin problema. No deben de tener residuo. Los líquidos no deben de tener residuo. Si es un jugo, tiene que ser filtrado, un vasito de 200 mililitros y los mantiene bien. Esto es una intervención clave, ¿sí? Todo esto tiene que tener información el paciente, ¿sí? Hay que orientar al paciente y quizás al familiar para que sepa lo que se está haciendo. Porque a lo mejor la indicación, si lo vio otro médico y llega a cirugía y le dice no puedes comer nada absolutamente 8 horas. Y resulta que el paciente el último alimento que tomó fue la tarde anterior, a las 5 de la tarde, y llega aquí a las 8 de la mañana, ¿sí? Realmente el ayuno tan prolongado no tiene un impacto en el volumen intravascular. El volumen intravascular se mantiene a pesar de esas horas de ayuno, pero sí el malestar que siente el paciente por tener sed, por sentirse incómodo. Entonces, esta información tiene que ser proporcionada al paciente. ¿Sí? Bien, otro factor importante en el preoperatorio. ¿Por qué la profilaxis de la náusea y el vómito? ¿Sí? La náusea y el vómito se puede presentar tan alto como hasta un 30-80%. La cirugía laparoscópica per se tiene una incidencia del 30%. Si le sumamos una técnica donde utilizamos opioide, si no le pusiéramos nada, la incidencia de náusea y vómito sería muy alta, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la náusea y el vómito postoperatorio? Ser mujer, cirugía ginecológica, ¿sí? Y cirugía laparoscópica. A diferencia pues un factor que disminuye la incidencia de náusea y vómito es el tabaquismo, ¿verdad? Aquellas mujeres jóvenes que fuman tienen menor incidencia de náusea y vómito. Pero entonces lo que se ha propuesto es que es mejor prevenir, ¿sí? Prevenir, ¿cómo lo hacemos? Pues con antagonistas 5-HT3. Los más frecuentemente utilizados es el ondansetron y el palanocetrón. Yo la ventaja que veo al palanocetrón, el palanocetrón tiene una afinidad a los receptores 5-HT3 muy alta y eso lo hace que su tiempo de efectividad sea mucho más prolongado, de 2 a 3 días. Obviamente es más caro, ¿sí? La adición de un esteroide como la dexametasona, 4 miligramos, la asociación ondansetron dexametasona es bastante buena para prevenir la náusea y el vómito. Y bueno, aquí mencionan el aprepitan, pero el aprepitan es un medicamento caro que yo creo que sí podemos solucionar antes con ondansetron y dexametasona. En la siguiente diapositiva, eh, aquí recomiendan el dimenhidranato, ¿sí? Preoperatorio y dexametasona y ondansetron. Yo creo que todos hemos tenido pacientes donde usamos una dosis habitual de ondansetron y dexametasona y de todas maneras llega al, este, al área de recuperación y tiene náuseas, ¿sí? Entonces sí debemos usar algún rescate que puede ser control, puede ser de inclusive puede ser una pequeña dosis de propofol. 20 miligramos intravenosos nos ayuda a controlar el vómito postoperatorio, ¿sí? Otro factor que nosotros influimos de manera importante es la temperatura, la temperatura. Ayer estuvimos platicando de la temperatura, ¿verdad? Primero lo que tenemos que hacer es medirla, ¿sí? Porque a veces no lo tomamos como un parámetro importante. Yo creo que actualmente el grupo de anestesiología lo toma como un parámetro importante, la temperatura. Hay que medirla, ¿sí? ¿Y qué medidas debemos hacer para controlar o mantener normotérmico al paciente? Ya quedamos que
Si utilizamos dos métodos para controlar la temperatura, es mucho mejor que utilizar un solo método, ¿sí? Pueden ser soluciones tibias, puede ser la máquina de calor forzado, puede ser el colchón térmico, pero siempre hay que utilizar algún método para mantener el control de la temperatura. Esto nos corresponde a nosotros como anestesiólogos. Creo que uno de los pertenecientes al grupo ERAS es el anestesiólogo y tiene una gran influencia tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, o sea, en el resultado que va a tener este paciente, ¿sí? Una recuperación rápida es lo que tenemos que buscar. El paciente rápidamente tiene que incorporarse. Dentro de eso, no se recomienda utilizar medicaciones previas como el midazolam, porque el midazolam, pues, nos puede ocasionar que el paciente tarde un poquito en despertar, ¿sí? El manejo de líquidos, creo que esta es una parte importante. Aquí quiero emitir dos conceptos, ¿sí? Si nosotros tuvimos oportunidad de hidratar al paciente 2 horas previas al procedimiento quirúrgico, quizás ya no requerimos tanto líquido. Hace algunos años se pensaba que el trauma quirúrgico y el ayuno era una gran pérdida de líquidos y por lo tanto reponíamos una gran cantidad de líquidos, pero ahora sabemos que no es así, que el ayuno no tiene un impacto importante en el volumen intravascular, ¿sí? Entonces lo que hacíamos era sobrehidratar al paciente. ¿Qué pasa cuando tú sobrehidratas a un paciente? Primero, pues, el edema de los tejidos, ¿verdad? La cicatrización, cuando hay anastomosis, se pueden edematizar las anastomosis. Entonces, el concepto ha cambiado. El concepto ha cambiado. Podríamos hablar de, de técnicas liberales, conservadoras o restrictivas. Lo que recomienda el programa ERAS es llevar a cabo un manejo de líquidos por objetivos, es decir, buscar el volumen sistólico para poderlo reponer. Pero yo creo que el concepto queda más claro de que ya no requerimos mayor cantidad de líquidos para mantener al paciente. Insisto, si ya lo pudimos hidratar previamente en el transoperatorio, si no hay una gran pérdida, no tenemos por qué administrar líquidos. ¿Por qué pasamos líquidos en el transoperatorio? ¿Sí? O por qué necesitamos líquidos? Necesitamos mantener el gasto cardíaco, necesitamos mantener la perfusión tisular y necesitamos mantener un volumen intravascular. Pero todo esto en una cirugía eh, electiva, donde no hay gran pérdida sanguínea, realmente ahora sabemos que no necesitamos grandes cantidades de líquidos. La ventilación mecánica, en la ventilación mecánica, pues creo que todos trabajamos la ventilación protectora. La ventilación protectora quiere decir volúmenes corrientes bajos, fracciones inspiradas de oxígeno bajo. Ya no usamos oxígeno al 100%, casi siempre lo tenemos por abajo del 50%. No requerimos administrar mayores cantidades de oxígeno. ¿Qué pasa cuando utilizas grandes cantidades de oxígeno o volúmenes grandes? Pues en procesos inflamatorios a nivel pulmonar, ¿verdad? Atelectasias por reabsorción, en fin. Creo que este es otro punto en donde hemos avanzado, ¿sí? La recuperación completa del bloqueo neuromuscular y en su caso antagonismo. Yo creo que también todos ya tenemos la fortuna en este hospital que contamos con el monitoreo para saber en qué momento nos encontramos con la relajación muscular y la profilaxis al dolor. En cuanto al control de dolor, estas medidas, pues fomentar el uso de analgesia multimodal, acetaminofén, AINES. El programa ERES recomienda gabapentinoides, pero esos tienen que darse desde antes, no en el transoperatorio y posoperatorio, iniciarlos desde antes. Bloqueos faciales, bloqueos regionales, ¿sí? En el manejo de líquidos, mantener eubolemia para permitir una rápida recuperación intestinal. También eso sucede si nosotros sobrecargamos al paciente, ¿verdad? El restablecimiento de la función intestinal se ve retardado.
El control glicémico en el posoperatorio, ya dijimos, también tiene que estar entre 180 y 80 miligramos y prevenir la hipoglicemia, la, la movilización temprana, el rápido inicio de la vía oral. Si es una cirugía, incluso, no sé, una apendicitis no complicada, este, ¿cuál sería la contraindicación para iniciar prontamente la vía oral, ¿no? O sea, si la función intestinal no está alterada, rápidamente tienes que darle de comer y pararlo a caminar y eso favorece mucho más la recuperación, ¿sí? Bien, los programas ERAS tienen algunos problemas de implementación, ¿sí? ¿Cuál sería uno de esos? Por ejemplo, eh, la cirugía colorectal tiene 16 elementos, o sea, ¿por qué necesitamos que alguien esté pendiente? Tiene que haber un coordinador, tiene que haber un gobierno para tratar de llevar estos programas ERAS, ¿sí? Porque a lo mejor el cirujano o el anestesiólogo está viendo su parte y a lo mejor deja de ver algunas cosas. Entonces, la implementación de tantos objetivos puede ser un problema para poder llevar a cabo estos problemas. Entonces, sí se recomienda que haya una persona que sea el coordinador de estos programas para poderlos implantar y que tengan resultado. ¿Sí? Bien. Entonces, los estudios que ha hecho ERA muestran que seguir todo el protocolo ERA se asocia con mejores resultados posoperatorios, lo que sugiere que los componentes son más efectivos cuando se implementan en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Muchas veces hemos escuchado, no, yo hago un programa ERAS, yo manejo un programa ERAS, pero nada más lo maneja dentro de su especialidad. Entonces, lo que se ha visto es que el hacer solo unos objetivos en el programa ERAS no mejora la calidad posoperatoria. Esto es un conjunto, o sea, es un conjunto donde orientas al paciente, donde planeas una cirugía, prehabilitas al paciente, mejoras sus condiciones preoperatorias, bien alimentado. Se ha hablado de la la inmunonutrición, ¿sí? Los pacientes se les inicia 7 días antes de la cirugía y se prolonga 5 días después de la cirugía. Se les agrega arginina, N3 ácidos grasos, que esto mejora la modulación de la respuesta inflamatoria, mejora la respuesta inmune y se ha visto que tiene mejores resultados, menor incidencia de complicaciones y de infección del sitio quirúrgico. Entonces, yo creo que no simplemente es hacer de manera personal las recomendaciones que hace ERA, sino tiene que ser todo en conjunto. Es un trabajo en equipo, es un trabajo que requiere análisis, que requiere supervisión y que se puede implementar. Yo creo que se puede implementar con diferentes grupos quirúrgicos, ¿verdad? Para que pueda tener mejores resultados. Ya dijimos que los programas ERAS, al final, lo que se ha buscado es que disminuyan las complicaciones. Esto se ve traducido en menor estancia hospitalaria, ¿sí? Rápida recuperación, que el paciente rápidamente se reincorpora a sus actividades normales y con una menor respuesta inflamatoria. Esto se ha medido, o sea, no solo decimos que tiene menores complicaciones, sino sí han medido la respuesta inflamatoria mediante interleucina 6 y proteína C reactiva. Tienen bajas estas respuestas al estrés quirúrgico, ¿sí? Estos programas necesitan auditoría sistemática, ¿sí? Es algo que puede detectar complicaciones, puede detectar errores en el programa y solo así se pueden modificar. Si existe un grupo que audita el programa ERAS. Por eso es que el programa ERAS es multidisciplinario, no es simplemente llevar a cabo el proceso, sino tiene que estar bien implementado.
Los desafíos de la implementación es cambio en la mentalidad. Como ya dijimos, a veces decirle a alguien, ¿sabes qué? Dale líquidos 2 horas antes previos a la cirugía. ¿Cómo le voy a dar líquidos si va a vomitar, me va a broncoaspirar? No, realmente son conceptos que tienen que irse cambiando en todo el grupo, ¿sí? Como yo comentaba, si tú lo indicas a un paciente, ¿saben qué? Denle un vaso de Gatorade antes a las 6 de la mañana, a lo mejor hasta te van a decir, no, doctor, yo no se lo doy. Entonces, sí son conceptos que tienen que cambiar, son cambios en en la mentalidad y en la estructura que nosotros tenemos de hace muchos años, ¿sí? Entonces, en conclusión, los programas ERAS mejoran la recuperación, reducen la estancia hospitalaria. Son prácticas basadas en evidencia que promueven la colaboración de todo el equipo quirúrgico, enfermeras, asistentes. Aplicar todo este programa hace que disminuyan las complicaciones postoperatorias, aceleran el retorno a la normalidad del paciente y ERAS promueve una atención más colaborativa y centrada en el paciente. Es todo. Muchas gracias.